Estimado doctor, muy buenas noches. Me presento, somos del grupo G. Mi nombre es Jesús Pruna, con mis compañeros y compañeras Brittany Salcán, Marlos González y Alexander Molina. A continuación, vamos a presentar la reconstrucción de una relación contractual. ¿Sí? A continuación, la definición de este contrato que usted nos ha mandado a hacer, tanto los elementos de existencia y la validez del caso, ¿no? Se habla claramente de un negocio jurídico celebrado entre Tecnología Integral S.A. y Juan Pérez por un valor de $180,000, que califica plenamente como un acto jurídico bilateral o la convención con conformidad con lo establecido en el artículo 1454 del Código Civil. Doctrinariamente, Alessandri Rodríguez define que el contrato como convención generadora de obligaciones específicas de dar, hacer y no hacer. Para verificar la validez de este contrato inicial, se constata la concurrencia de cuatro específicos requisitos exigidos y totalmente tipificados bajo el artículo 1461 del Código Civil, los cuales son la capacidad legal, el consentimiento, el objeto lícito y la causa lícita. Como la capacidad legal, ambas partes cuentan con la aptitud legal de ejercer derechos, contraer obligaciones por sí mismas. La empresa actúa a través de su representación legal y válida, y Juan Pérez, como persona natural, plenamente capaz de adquirir esta obligación, también se podría decir, al contratarlo. El consentimiento. Existió un acuerdo explícito y libre de vicios, sea de error, dolo o acción. Al momento de firmar este documento y este contrato original por el valor de $180,000. En el objeto lícito consiste en la entrega, la instalación y la capacitación sobre un sistema de automatización industrial. Es técnicamente, eh, físicamente posible y determinado por las leyes. Sí, la causa lícita es el motivo socioeconómico que indujo al contrato, que es el intercambio comercial técnico-tecnológico. A continuación vamos a hacer un análisis esencial de entre naturaleza, accidentales y los elementos esenciales. ¿Sí? De acuerdo en concordancia con el artículo 1460 del Código Civil, todo contrato se distinguen cosas, tanto esenciales, naturales y accidentales. Entre las esenciales existe la identificación precisa del sistema de automatización y el precio cierto fijado, que es de $180,000. Sin estos componentes, el contrato no produciría ningún efecto jurídico y mutaría a otra figura civil. Ya. En los elementos naturales, en cambio, es la obligación legal del saneamiento por vicios redictorios, sea esto tenga efectos ocultos, por ejemplo, los equipos suministrados, y dado que el saneamiento por evasión, los cuales obligan a la empresa proveedora sin necesidad de cláusulas expresas, según el artículo 1510. En cambio, en los elementos accidentales, son aquellos que son incorporados mediante una estipulación expresa de los contratantes. En este escenario corresponden a la división del pago, ya sea ya que es en este lapso el 40% inicial y el 60% al momento de finalizar, en un plazo de 6 meses. Y se complementa la instalación con una cláusula penal del 10%. Eso. A continuación, mi compañera. Muy buenas noches, doctor. Yo voy a hablar sobre los tipos de contratos y solemnidades. La clasificación jurídica del contrato celebrado. El vínculo contractual de este caso posee una naturaleza mixta, ya que va combinando elementos de la compra-venta de cosas muebles, que serían en este caso los bienes tecnológicos e industriales, regulada por el artículo 1732 del Código Civil, y el contrato de confección de obra material e instalación de ingeniería civil. Siguiendo los criterios de clasificación contractual desarrollados en la materia, este negocio es jurídicamente bilateral. ¿Por qué? Porque las partes se obligan recíprocamente, según el artículo 1455, la empresa a instalar el sistema y Juan Pérez a efectuar el pago. También es oneroso y comunitativo
¿Por qué ambos reportan utilidad grabándose mutuamente y las prestaciones se entienden equivalentes desde el inicio, según el artículo 1456 y 1457? Es principal porque subsiste por sí mismo sin requerir de otra convención y también de ejecución instantánea con plazos escalonados, aunque la instalación requiere 6 meses, el contrato persigue una sola prestación integral unitaria al finalizar. Como somnalidades y análisis del acuerdo verbal posterior, el contrato inicial fue por $180,000. Es consensual en una materia de civil general por tratarse de muebles e inmuebles de instalación técnica, aunque por su cuantía y formalidades del tráfico comercial corporativo se perfeccionó mediante documento escrito privado. El problema central radica en la modificación verbal posterior para ampliar el alcance del proyecto e incrementar el precio. En derecho civil ecuatoriano impera el principio de autonomía de la voluntad, el artículo 1561. No obstante, cualquier adenda que altere sustancialmente los elementos esenciales del contrato, como el objeto técnico y el precio final, debió instrumentarse por escrito para dotarla de certeza jurídica y también tener fuerza vinculante. Al no existir prueba de los términos exactos de dicha ampliación verbal, la empresa no puede exigir judicialmente el cobro de un sobreprecio indefinido, ni justificar el retraso basándose en un impacto informal que carece de la misma formalidad jurídica que el trato original. A continuación, mi compañero, por favor. Buenas noches, doctor. Yo le voy a hablar sobre la interpretación del contrato, que es la determinación de la verdadera intención de las partes y las reglas de interpretación aplicadas a los conflictos. La determinación de la verdadera parte de la intención de las partes es la norma cumbre en esta materia, es el artículo 1576 del Código Civil, el cual dictamina de manera tajante que conocida con claridad la intención de los contratantes. Se debe estar a ella con mayor rigurosidad que a lo literal de las palabras individuales. La intención inicial plasmada en el documento original era la diafana. Juan Pérez contrató una solución tecnológica integral completamente operativa a cambio de $180,000, supeditado el pago del saldo del 60%, exclusivamente a la entrega formal, satisfactoria e integral de todo el sistema automatizado industrial en el plazo improrrogable de 6 meses. Las reglas de interpretación aplicadas a los conflictos es de que al desatarse la controversia por la entrega incluso del software o hardware, el juez civil debe explicar las siguientes reglas normativas de interpretación. La interpretación sistemática o armónica que se encuentra en el artículo 1580, que son las cláusulas que no se leen aisladas, se interpretan una con otra, dándole el sentido que mejor convenga al contrato. Los principios de buena fe contractual que están en el artículo 1562, que son que los contratos no obligan solo a los que se expresan en ellos, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación. Y la regla de oro en ambigüedad contractual o favor de vitoris, que está en el artículo 1582. Si persiste alguna oscuridad en los pactos verbales posteriores o en las cláusulas de pago, estas se interpretarán a favor del deudor, que en este caso sería Juan Pérez, respecto al pago del saldo, castigando la falta de claridad de la empresa que redactó o propuso la aplicación técnica. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, muy buenas noches, doctor. Yo voy a dar paso a la terminación del contrato y la solución jurídica. La procedencia de la terminación por el incumplimiento parcial. La declaración de terminación unilateral remitida por el escrito Juan Pérez es jurídicamente procedente bajo la figura de la resolución contractual por el incumplimiento, lo que implicita en los contratos bilaterales según los principios generales de las obligaciones, ya que la empresa incurrió en una flagrante violación de sus compromisos al entregar únicamente una parte del sistema y emplear a un tercero sin autorización expresa del contratante, lo que configuró un incumplimiento resultorio sustancial. Ante esto, Juan Pérez actuó legítimamente al suspender el pago del 70% restante, amparado en la excepción de contrato no cumplido, en el exceptio non adimplenti contractus, puesto que el deudor no incurre en mora si el contratante no cumplido su propia prestación en la forma pactada, en el artículo 1501 y el artículo 1563 del Código Civil. La liquidación de perjuicios y el destino de la cláusula penal. ¿Cuáles son los efectos de la resolución? Al declararse judicialmente la resolución del contrato, se borran los efectos retroactivamente. La empresa tiene la obligación de restituir la totalidad del 40% del anticipo recibido y Juan Pérez devolverá la parte parcial del sistema instalada al no ser funcional de manera aislada.
Y la cláusula penal, que se ve en el artículo 1551 del Código Civil, al estar la empresa en mora imputable debido al vencimiento del plazo fijado, se activa la cláusula penal compensatoria pactada, equivalente al 10% del valor total, que serían $18.000 de acuerdo con el artículo 1558. Juan Pérez tiene el derecho legal de exigir dicha pena sin necesidad de probar judicialmente la existencia de perjuicios reales, ya que en la improcedencia de las demandas de la empresa, el juez debe desestimar de forma absoluta la petición de empresa respecto al cobro del saldo del 60%, la indemnización de perjuicios y su propia cláusula penal, ya que la ley determina que en un contrato negligente y en moras carece de acción legal alguna para demandar indemnizaciones a la parte que cumplió debidamente sus obligaciones iniciales. La conclusión, se determina que el contrato de compraventa e instalación de tecnología funciona como un verdadero microcosmos de derechos y obligaciones que debe ser respetado rigurosamente, ya que la seguridad jurídica en el derecho civil ecuatoriano protege al derecho frente a ejecuciones negligentes o modificaciones informales, basándose que en la buena fe y la cláusula penal sirven para restablecer el equilibrio patrimonial cuando una de las partes falla en su deber de cuidado. En definitiva, el incumplimiento de la empresa de entregar el objeto íntegro en el tiempo pactado anula su derecho a reclamar beneficios y la obliga a reparar integralmente al afectado. Muchas gracias, Doc. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.